Jóvenes, muy buenos días. Seguimos con las grandes clases de matemática. Y el día de hoy, las clases pasadas hicimos un poco de álgebra, geometría, razonamiento matemático y aritmética. ¿Ya? Aritmética, eso más o menos han sido los temas que hemos venido desarrollando en el transcurso de este nuevo año, del año 2022. Espero que, como siempre, se encuentren muy bien de salud, estén sanos y sigan esforzándose bastante por el tema de aprender cada día mucho más. Una reflexión que siempre hago con todos ustedes y con todos mis alumnos de otros institutos, de otros colegios, es que uno nunca debe dejar de aprender. De verdad, muchachos, nunca uno debe dejar de aprender en cualquier sentido. Estoy hablando en un tema de clases, en un tema de como ser humano, en una habilidad manual, en una habilidad técnica, en lo que sea. Uno siempre tiene que ir constantemente aprendiendo. Ese es el truquito, ese es el secreto, creo que en la vida, ¿no? Darle, aprender hasta lograr ser muy eficiente, el más habilidoso, el más eficaz a la hora de desempeñarnos en cualquiera de esos puntos, ya sea en tema de estudio, en tema manual, en tema técnico, en lo que ustedes deseen. En lo que ustedes deseen, no importa la rama hacia dónde se van, en qué se van a desempeñar, en cualquier hobby que tengan. Ese es un consejo que les puedo dar, jóvenes. Vamos a ver el tema de trigonometría. Entonces, la trigonometría y la geometría, muchos tienden a confundirlo. Por ejemplo, a la hora que hablamos en geometría, hablamos de los triángulos, los distintos tipos de triángulos que habíamos hecho. El isósceles, el escaleno, el equilátero, los tipos de triángulos. Acá también vemos triángulos, jóvenes. Acá también vemos triángulos, así que tendemos mucho a confundirnos. Pero la trigonometría abarca otro ámbito que, para que mejor sea claro, para que sea mucho más claro, lo vamos a ver. Por ejemplo, acá también utilizamos el famoso teorema de Pitágoras. El famosísimo teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo saben, y si no, lo vamos a recordar. El teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo. Ahí. Este es un ángulo y este es otro ángulo. ¿Está bien? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es cuando uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Qué otras propiedades habían en los triángulos? ¿Se acuerdan? Era de que la suma de sus ángulos es de 180 grados. Esa era la otra propiedad, que la suma de sus ángulos era 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que este más este alfa más beta, este ángulo más este de acá, deben sumar 180. Quiere decir que si este ángulo es 90, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 90. Quiere decir que este ángulo más este ángulo deben sumar, alfa más beta, deben sumar 90 grados, jóvenes. Ya, esas son las características de un triángulo rectángulo, de que este ángulo más este ángulo suman 90 grados. Todo debe sumar 180, y del triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es un ángulo de 90 grados. A este lado del triángulo, tri viene de tres ángulos. A este lado del triángulo se le llama hipotenusa. Vamos a ponerle completo, ¿ya? ¿Para qué? Hipotenusa. A este lado
se le llama cateto. Cateto. ¿Está bien? Y a este lado también se le llama cateto. Pero acá viene un punto diferenciador entre esos catetos. Algo que los diferencie, porque no los dos se van a llamar catetos, ¿no es cierto? No los dos se van a llamar catetos. Entonces, tiene que haber una diferencia entre este cateto y este cateto. A ver. La diferencia se da entre el ángulo, este ángulo. Por ejemplo, si lo tomamos en función a este ángulo, este sería su cateto que está al frente, el cateto que está al frente. Por lo tanto, en función a este ángulo, ese sería el cateto opuesto. Muy bien. Y en función también a este ángulo, este sería el cateto que está al costadito. El cateto que está al costadito se llama cateto adyacente. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es la diferencia entre ambos que se llaman catetos. Uno es cateto adyacente y el otro es cateto opuesto. Ya tenemos entonces definido los lados de este triángulo. ¿Qué nos dice el famoso teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ahora, recuerden, jóvenes, que se llama cateto opuesto en función a este ángulo. Si es que volteamos el triángulo, lo volteamos un poquito para el lado derecho, en sentido horario. Miren, vamos a voltearlo. Ahí. Como lo hemos volteado, ese sería el ángulo beta y este sería el ángulo alfa. Ahora, este sería la hipotenusa 1. Este sería al frente del ángulo, el cateto opuesto 1. Y este sería el que está al costado del beta. ¿Cómo se le llama? Cateto adyacente. Vamos a ponerle 1. Se ha formado entre comillas, un triángulo, pero ahora el cateto opuesto es distinto. Ya no está en la misma posición que el anterior. La pregunta es, ¿funcionará acá el teorema de Pitágoras? A pesar de que ya no es lo mismo. Sí, señores. La hipotenusa 1 elevado al cuadrado es igual al cateto adyacente 1 elevado al cuadrado más el cateto opuesto 1 elevado al cuadrado. Estas dos ecuaciones son iguales, totalmente iguales en todo sentido. El resultado va a salir el mismo, ya que si se dan cuenta, la hipotenusa es la misma en ambos casos. A pesar de que el triángulo se volteó, a pesar de que los ángulos, los catetos se cambiaron entre comillas de nombre, más no de medidas, son las mismas ecuaciones. Eso es lo interesante, jóvenes. ¿Está bien? Por eso es que quiero que lo tomen en cuenta, dependiendo del problema, dependiendo mucho del ejercicio del problema a resolver, ustedes van a tomar como cateto opuesto, tomando en cuenta este ángulo. O pueden tomar también como cateto opuesto, tomando en función a este ángulo. Entonces ahí van a ver unas propiedades muy simpáticas a la hora de ver las funciones trigonométricas, que el día de hoy lo vamos a ver. Entonces de esa manera, jóvenes, nosotros hallamos el teorema de Pitágoras, definimos claramente los conceptos que hay con respecto a triángulo rectángulo y a los nombres que tienen cada lado en este caso. Y es importantísimo, jóvenes, saber esto de acá,
Porque a la hora que hagamos ahorita funciones trigonométricas, necesitamos definir claramente cada cateto, ya sea opuesto, ya sea adyacente o ya sea la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, acá surgen las famosas, vamos a borrar, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Son 6 funciones trigonométricas, 6 funciones trigonométricas que debemos conocer principalmente. ¿Está bien? 6. Tenemos la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, cosecante y secante. Vamos a ponerle el nombre correcto a todos para que se lo graben. Y no con su símbolo nada más. Y secante, ahí está. 6 funciones trigonométricas principales y primordiales. Estas funciones, si se dan cuenta que este es el seno y este es su corrazón, esta es la tangente y este es su corrazón, cotangente, esta es la secante y este es su corrazón, la cosecante, ¿ya? Se llama corrazón. Ahorita le vamos a explicar por qué. Ahorita le voy a explicar por qué, para que tomen en cuenta eso. Entonces, regresamos a nuestro triángulo. Nuestro triángulo, que es isósceles, equilátero, escaleno, o por sus ángulos, acutángulo, obtusángulo, ¿cuál? ¿Qué triángulo debe ser? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Muy bien, muy bien. Y definimos como ángulo para colocar los catetos a este. Definimos como ángulos para colocar los catetos a ese de ahí. ¿Ya? A ese lo vamos a definir. Entonces, empezamos a colocar los nombres de cada uno de los lados de ese triángulo. Empezamos a colocar los nombres de los lados de este triángulo, para después de esto hallar estas funciones trigonométricas: la del seno, la del coseno, la de la tangente, cotangente, cosecante y secante. Acá hay un tema de orden. Acá primero es secante y después es cosecante, ¿sí? Para ver la corrazón. Tangente, cotangente, secante y cosecante, así es. Vamos a cambiarlo porque después se van a dar cuenta de que acá hay una inversión con respecto a eso. Se invierte. Acá es tangente, cotangente, secante y la cosecante. Secante y la cosecante. Y la cosecante. Ahí está, muy bien. Entonces, en este de acá, esto es la hipotenusa, y la que está al frente del ángulo, frente, cateto opuesto, y la que está al costadito del ángulo, el lado, se llama cateto adyacente. Ya está. Acá igualmente se cumple el teorema de Pitágoras. Siempre tenemos que tomarlo en cuenta, jóvenes, porque ahí vamos a hacer unos ángulos notables en donde ya vienen definidos los lados. Ahorita les voy a explicar Pitágoras.
siempre está cumpliendo que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Perfecto? Ya tenemos definida esa parte, jóvenes. Ya lo tenemos casi definido. Miren. Entonces, ¿qué es el seno? El seno es igual, el seno del ángulo alfa acá, el seno del ángulo alfa es igual al el seno del ángulo alfa, porque también hay un seno del ángulo beta, que también lo vamos a ver. El seno del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Perfecto? Ahí está, bonito va saliendo, ¿ya? ¿A qué es igual el coseno? ¿A qué es igual el coseno del ángulo alfa? El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, al que está abajo, sobre la hipotenusa. Ahí está. ¿Está bien? Ya tenemos que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos que el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. ¿A qué es igual la tangente del ángulo alfa? La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿A qué es igual la cotangente del ángulo alfa? ¿A qué es igual la cotangente del ángulo alfa? Es igual al cateto adyacente, sobre el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Se están mareando. ¿Está bien? ¿A qué es igual la secante? La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Y a qué es igual la cosecante? Es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos definido las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ya con los lados del triángulo. Como es un seno en función al ángulo alfa, el cateto opuesto sobre hipotenusa, como es el coseno del ángulo alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente del ángulo alfa, también del ángulo alfa, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se va entendiendo la idea? Ahora, jóvenes, miren, ¿qué pasaría? Miren, voy a borrar esta parte de acá. Si es que ahora ya tomamos la cuenta, o sea, hacemos las funciones trigonométricas ya no en función a alfa. Lo hacemos en función a beta. Por ejemplo, el seno de beta. ¿Ya? El seno de beta. Cateto opuesto, CA sobre hipotenusa. CA sobre hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Ya no lo voy a llamar cateto opuesto, sino lo voy a llamar este lado. Este lado tiene un nombre, se llama CA. Este lado tiene un nombre, se llama CO. Y este lado tiene un nombre, se llama H. Entonces vamos a hacerlo en función a beta. Porque acá vamos a sacar una propiedad bien bonita, muy bonita. Pero ya no vamos a hacerlo en función a alfa,
sino en función a beta. ¿Está bien? Entonces acá tenemos beta. El seno de beta es el que está frente, que es cateto adyacente. No vamos a llamarlo así. Seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es CA sobre H. CA sobre H. ¿Y acá dónde está el CA sobre H? Ah, entonces el seno de beta es igual al coseno de alfa. Qué interesante, miren jóvenes, ¿eh? Qué interesante. Entonces, haciendo un poco de frío, jóvenes, no tengo que poner la casaca. Si tomamos en cuenta el seno de beta, que es lo que está al frente, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería CA sobre H. CA sobre H está acá. Por eso es que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Siempre y cuando alfa más beta sea igual a 90. Si alfa más beta es igual a 90, se cumple esa propiedad. O sea, tú no puedes agarrar y decir que el seno de 30 es igual al seno de 40. No, es igual al coseno de 40, disculpa. Que el seno de 30 es igual al coseno de 40. Porque no cumplirían esa propiedad. No van a cumplir esa propiedad. ¿Cuál propiedad? La propiedad de que alfa más beta deben sumar 90. Esa propiedad. Seguimos. Vamos a hacer el coseno de beta. Coseno de beta es el cateto que está al costadito sobre la hipotenusa. O sea, el coseno de beta es igual al cateto que está al costadito, que es este, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el que se parece acá? Este. Entonces, vamos a ponerlo esto un poquito más arriba para que se entienda la idea. Esto va a ser un borrador, por acá al lado voy a hacer un borrador. Alfa más beta tiene que ser 90. Entonces el coseno de beta es igual al seno de alfa. Siempre y cuando se cumpla esa propiedad de que alfa más beta es 90. ¿Está bien? Se va armando, jóvenes. Se va armando las funciones trigonométricas del ángulo complementario. Se va armando las funciones trigonométricas del ángulo complementario. Ahora, hacemos el tangente, la función trigonométrica tangente de beta. La tangente de beta es lo que está al frente sobre lo que está al costado. Lo que está al frente sobre lo que está al costado. La tangente de beta es lo que está al frente sobre lo que está al costado. ¿A qué se parece esa función trigonométrica? ¿A qué se parece, jóvenes? A la cotangente de alfa, ¿no es cierto? A la cotangente de alfa. Entonces, la tangente de beta es igual a CA sobre CO. CA sobre CO. CA sobre CO. Entonces, esa sería la tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. Siempre y cuando alfa más beta sumen 90. Siempre y cuando alfa más beta sumen 90. Sigamos, estamos en la tangente. Vamos a la cotangente de beta. La cotangente de beta. Cogemos este ángulo y decimos la cotangente. La cotangente es lo que está al costadito, que es, ¿no? CO. Lo que está al costadito, que es CO. Sobre lo que está al frente. Sobre lo que está al frente. Y miren cómo se va armando, ¿no? Esa es una propiedad, jóvenes, miren. No necesitamos aprenderla de memoria, no lo necesitamos. Miren, solo tenemos que ir reduciendo nada más. La cotangente de beta
se parece o es igualita a la tangente de alfa. Igualita. Igualita. No es que siquiera se parece un poquito o tiene un aire. Nada. Es igualita. ¿Está bien? Entonces, repasando. El coseno de beta es igual al seno de alfa. El seno de beta es igual al coseno de alfa. La cotangente de beta es igual a la tangente de alfa. La tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. Siempre y cuando, por eso lo repito y lo repito y lo repito, siempre y cuando alfa más beta sea 90. Seguimos. A ver. Ahora estamos en la cotangente, pasamos a la secante. La secante de beta. La secante de beta era la hipotenusa. La secante de beta es la hipotenusa. Ahí está. Sobre el cateto adyacente. O sea, sobre el de acá, el costadito. La secante de beta es, la definición es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, excelente, no hay problema. Cateto adyacente es la de acá, porque estamos yendo en función al beta, ya no al alfa. La de acá al costadito, ¿cuál es? El CO. El CO. ¿Y eso a quién se parece? ¿A quién se parece, jóvenes? Se parece al coseno de alfa. Al coseno de alfa. O sea, la secante de beta es igual a la cosecante de alfa. Lindo, se va armando todo. Todo se va acomodando hasta que falta la última función trigonométrica, que es la cosecante. De antemano, ya sé lo que va a salir, pues. La cosecante de beta va a ser igual a esto. De todas maneras lo probamos. Cosecante de beta. Cosecante de beta, que es igual. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante de beta. Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. Sobre el cateto opuesto. Cateto opuesto de este sobre sea. Y salió, jóvenes. Rápido nada más. Hemos podido deducir esta propiedad de que la suma, si el ángulo complementarios, ¿qué es un ángulo complementario? Un ángulo complementario es aquellos ángulos que suman 90 grados, son ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que suman 180. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90. Y los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que suman 180. Entonces, vamos a hacer ahora algunos triángulos notables. ¿Qué quiere decir estos triángulos notables? Lo vamos a borrar, jóvenes. Sí, no hay problema. Triángulos notables. Los triángulos notables son triángulos que ya vienen con ciertas características especiales, que ya se saben el valor de sus lados. Ya se sabe el valor de sus lados. Por ejemplo, un triángulo notable, obviamente tiene que ser un triángulo rectángulo, que tiene su valor acá, 45. 45, ¿está bien? Se sabe que esto es como 1 y esto es como 1. ¿Ya? Obviamente, se dice como 1, ¿está bien? Porque no es 1, porque no es 1 centímetro, no es 1 metro, va a depender mucho del tamaño del triángulo, por eso es que se dice como 1, por eso es que se pone K y K. Profesor, ¿y por qué son iguales? Son iguales porque ese, aparte de ser un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, sus lados tienen que ser iguales.
sus lados tienen y son iguales. ¿Está bien? Ahora, ya se sabe cuánto es el tamaño de la hipotenusa. Solo basta saber cuánto mide esto y ya sabemos cuánto mide la hipotenusa. Profesor, ¿y cómo? ¿Con la regla? Profesor, ¿cómo? ¿Con centímetro? No. Con el famoso teorema de... Exacto. Ese que lo paro repitiendo a cada rato. Ese teorema. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos la hipotenusa. ¿Cuánto vale? Con el famoso teorema de Pitágoras. A ver. La hipotenusa al cuadrado es igual a 1k al cuadrado más 1k al cuadrado. Entonces, k al cuadrado más k al cuadrado, 2k al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué se hace? Se elimina 2k al cuadrado, disculpen, es 2k al cuadrado, está bien. 2k al cuadrado, así es. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No se eliminan los cuadrados, ¿no, jóvenes? No se pueden eliminar los cuadrados. Yo también casi me equivoco. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se saca a ambos lados, eso ya lo hemos hecho, para que se elimine este cuadrado, raíz cuadrada de h al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 2k al cuadrado. Seguimos la operación, seguimos operando. ¿Y qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? Eliminamos acá y eliminamos acá, queda la h solita. Acá es como si fuera raíz de 2 por raíz cuadrada de k al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina el cuadrado con la raíz. Por lo tanto, la hipotenusa queda igual a raíz de 2k. Raíz de 2k. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Este es triángulos notables. Ya, triángulos notables. Entonces este de acá sería, ya no es h como variable, sino es raíz de 2k. La k puede ser reemplazada por los valores que ustedes quieran. La k es una variable que está en los tres lados. Entonces se puede reemplazar en cualquier lado sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Por eso se coloca una k. Por ejemplo, si fuera centímetros, 10 centímetros, la k sería 20 centímetros, por ejemplo 20 metros, 20 kilómetros, lo que ustedes desean. La k reemplaza a cada uno de esos. ¿Está bien? Entonces, hallemos las funciones trigonométricas de cada uno del ángulo 45. La función trigonométrica del ángulo 45. Por ejemplo, el seno de 45. ¿A qué es igual? El seno de 45 es igual. ¿A qué es igual seno? A ver, jóvenes, por favor. Seno de 45 es igual a cateto opuesto. Profesor, ¿y cuál de los 45 agarramos? No hay ningún problema, cualquiera de los dos, ya que ambos son iguales. Por eso es que el cateto opuesto de este 45 es este, que es K. Y el cateto adyacente de este 45 es K. El cateto opuesto de este 45 es K. Y el cateto adyacente de este 45 es K. Así que no pasó nada. Excelente, no pasó nada, señores. Agarramos cualquiera de los dos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el seno de un ángulo, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente del ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la cosecante de un ángulo es cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Grabados, jóvenes, grabados. Pero igual seguimos repasando, porque la memoria es un poco frágil.
poco nomás. Entonces, el seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a hacerlo con este 45. Cateto opuesto, K, sobre hipotenusa. Hipotenusa es raíz de 2, K. ¿Qué se hace con la K? ¿Qué se hace ahí? Se elimina, se simplifica. K con K queda igual a 1 sobre raíz de 2. Pero nunca una raíz debería estar en el denominador de una fracción. No se debe dejar como respuesta en el denominador una raíz. No se debe dejar como respuesta en el denominador una raíz. ¿Qué es lo que se hace? Se simplifica la raíz. ¿Cómo simplificamos la raíz? Muy fácil. Muy fácil. Lo multiplicamos por 1. Por 1. Ustedes saben que 3 entre 3 es 1. 4 entre 4 es 1. Raíz de 583 sobre raíz de 583 es 1. Ustedes saben que esto sobre otro igualito es 1. Cualquier cosa acá sobre la misma cosa acá es 1. Entonces con esa idea, con ese concepto, nosotros vamos a simplificarlo. Para lograr eliminar esta raíz, yo voy a multiplicarlo por otra raíz igualita de 2. Y acá también por raíz de 2. Esto que está acá lo estoy multiplicando por 1. Porque esto que es igual, entre esto que es igual, esto es 1. Entonces esto por 1 no se altera. No se altera, joven. Como no se altera, en realidad no estoy manipulando, alterando el valor. No lo estoy alterando porque cualquier cosa multiplicado por 1 sigue siendo el mismo valor. Y al seguir siendo el mismo valor, no pasó nada. Pero acá quedaría raíz de 2 arriba, solito ya que el K se eliminó, sobre raíz de 2 por raíz de 2. Entonces sería raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Acá queda raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado. Porque es como simplificar 3 por 3, 3 al cuadrado. 4 por 4, 4 al cuadrado. Entonces sería raíz de 2 al cuadrado. Al quedar así, simplemente el cuadrado elimina la raíz. Por lo tanto, queda raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Esta es la forma correcta como debe quedar. Raíz de 2 sobre 2. Así debe quedar esto. ¿Está bien? Así no debe quedar, porque un radicando, una raíz, no debe ir en un denominador. Como no debe ir en un denominador, tenemos que eliminarlo con artificios. Seguimos. Coseno de 45 grados. ¿A qué es igual? Coseno de este 45. De este 45. El coseno de 45 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué pasó ahí? Salió lo mismo. Salió lo mismo. Ya que son los mismos ángulos y son complementarios, se hace el mismo artificio. ¿Cuál artificio? Multiplicamos por 1, raíz de 2 por raíz de 2 arriba, raíz de 2 numerador, raíz de 2 denominador, y se hace los artificios, se simplifica, se multiplica al cuadrado, y salió raíz de 2 sobre 2. Ya tenemos el seno del ángulo 45, ya tenemos el coseno del ángulo 45, y ahora nos vamos por la
tangente. La tangente del ángulo de 45. ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A ver, cateto opuesto, ¿cuál es? De este ángulo, K. Muy bien. Sobre el cateto adyacente, que es este ángulo, K. K con K se elimina. ¿Qué quedó? 1. Genial, genial. Entonces la tangente del ángulo 45, ¿a cuánto es igual? A 1. Entonces el seno del ángulo 45, ¿a qué es igual? A raíz de 2 sobre 2. ¿A qué es igual el coseno del ángulo 45? A raíz de 2 sobre 2. Ya sabemos ya. Con estas teorías ya sabemos. Ahora hacemos la cotangente del ángulo 45. La cotangente, ¿a qué es igual? La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Pero son iguales, creo. Cateto adyacente de este ángulo, K. Cateto opuesto de este ángulo, este otro K. K con K igual 1. Uy, ay, ay. Salió. Por eso se llaman triángulos notables. Porque ya se sabe sus valores. Porque ya sabemos exactamente qué valores tienen. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sabemos los valores que tienen. Por eso es que ya podríamos saber exactamente. Si alguien te pregunta, ¿cuánto es la tangente de 45? Tú de frente dices 1. En cambio de otros ángulos, si son con decimales, si no son tan bonitos para grabárselos de memoria, entonces estos triángulos sí son. Faltan más, ¿eh? Falta el de 30-60, el de 37-53, el de 15 también. Eso lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Y hacer uno por uno, poquito a poquito, lo vamos a ir resolviendo. ¿Está bien? Sigamos, jóvenes. Después de la cotangente viene la secante. La secante es igual al cateto adyacente, hipotenusa, disculpe, hipotenusa, raíz de 2K sobre cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿cuánto vale? K. ¿Hacemos el artificio para eliminar la raíz? ¿Sí o no? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? A ver. No, porque solo se hace el artificio que está arriba cuando hay una raíz en el denominador. Cuando hay una raíz en el denominador, ahí recién hacemos el artificio. Ahí recién lo hacemos la eliminación. Pero en este caso no, simplemente eliminamos al K y sabemos que la secante de 45 es igual a raíz de 2. Ya está. A ver, repasando. El seno de 45, raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45, 1. Cotangente, 1. Secante, raíz de 2. Y por último, y no por eso menos importante, la cosecante del ángulo 45. La cosecante es igual a ¿qué? ¿A qué? A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y lo vemos. Hipotenusa, raíz de 2K sobre cateto opuesto. K, perfecto. Eliminamos un poco por la K y te queda raíz de 2. Y salió, jóvenes. Tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo 45. Y también tendríamos las funciones trigonométricas de su complementario. ¿Qué significa complementario? Cuando dos ángulos suman
90. ¿Qué significa suplementario? Cuando dos ángulos suman 180. Los dos ángulos tienen que sumar 180. Complementarios 90, suplementarios 180. En este caso tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo 45. Y a la vez también tenemos de su complementario, porque es el mismo número, son los mismos valores, así que ya lo tenemos a la par. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es las funciones trigonométricas de los otros triángulos notables. Para poder definirlas claramente, jóvenes. Un gusto volver a estar con ustedes, un gusto hacer esta nueva clase. Nos vemos la siguiente clase.